Yo creo que todos ya sabemos también que la actividad crediticia se ha amenguado drásticamente. De crecimientos de 2 dígitos de años anteriores hemos pasado a crecimientos del 0,5% en el ejercicio 2010. Hemos visto que el Tesoro español o los tesoros compiten por un crédito escaso que produce un efecto aspiradora, un efecto expulsión, ¿no? Que las entidades financieras parece ser que prefieren prestarle al Estado que prestarle a las familias y a las empresas, y que las propias entidades financieras tienen problemas para financiarse, ¿no? Algunas han tenido que acudir a ese FAF, otras han tenido que recibir inyecciones del FROG y otras, pues de momento, se pueden ir financiando en los mercados mayoristas de capitales, ¿no? Pero entre todas las opciones que yo tenía para llegar a la conclusión de esta ponencia es esta gráfica, ¿no? En el último boletín de coyuntura del Banco de España, entre todas las variables que muestra, esa gráfica refleja el nuevo crédito concedido a las empresas, línea negra, no sé si se aprecia bien los colores, la línea negra es esta, ¿de acuerdo? Y la línea azul, la de abajo, muestra el nuevo crédito concedido por el sistema a empresas y familias. Bien, en mayo de 2007, en lo más álgido de la burbuja financiera, pues vemos como las empresas y las familias estábamos cargados de crédito. Habíamos no solo obtenido crédito en volumen sustancial, 70.000, 75.000 millones en solo un ejercicio, sino que la pendiente de la curva, la aceleración de esa concesión de crédito era muy importante. Sobre todo justo antes de la explosión de la burbuja o del comienzo de las restricciones financieras. Si vemos, insisto, mayo de 2007 a cierre del ejercicio 2010, yo creo que a simple vista se observa claramente, ¿no? El crédito nuevo crédito concedido a empresas cae un 54,2% y el nuevo crédito concedido a familias, por todos los conceptos, ¿no? Tanto consumo como hipotecario para adquisición de vivienda habitual y otros conceptos, cae un 72,5%. Bien, eso es reflejo de todas las dificultades económicas, de las entidades financieras, del Tesoro Nacional que hemos comentado en esta ponencia. Y respecto a qué pasa en el futuro, todo dependerá fundamentalmente de la evolución de nuestra economía. Si vemos, por ejemplo, los mercados de valores, vemos que los mercados que a priori anticipan o descuentan la evolución de la economía ya han mostrado, sobre todo a finales del 2010, principios del 2011, un comportamiento relativamente positivo. Hemos visto resultados corporativos de empresas españolas brillantes. El conjunto del IBEX 35 ha ganado un 22% más que el ejercicio 2010. Por tanto, vemos que la España corporativa lo está haciendo bien. Veremos qué pasa. Pero para bajarnos a la realidad, que todos vemos nuestro desarrollo profesional, asesores, abogados, financieros, yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Esa gráfica refleja la evolución de nuestro Producto Interior Bruto, de la riqueza de nuestro país, por partidas, o al menos en las principales partidas. Ahí se muestra en azul clarito el consumo de las familias, que explica más o menos el 60% de nuestro Producto Interior Bruto. Vemos en verde botella la inversión eliminada la parte de inmobiliaria, o sea, inversión estrictamente empresarial, productiva. En azul, el resto de la construcción, o en un violeta, el resto del sector de construcción, y en naranja, gasto público y consumo residencial. Obviamente, 2008, 2009, 2010, lo único que crece es esa raya naranja, que es el gasto público, o mejor dicho, el déficit público. Todas las variables, consumo privado, inversión no sector inmobiliario, inversión residencial, sector construcción, todo cae. La pregunta que habría que hacerse es qué tendríamos que hacer o qué tiene que suceder en nuestro país para que la parte de abajo, la parte que está por debajo de la línea de abscisas, vuelva por encima. La realidad es que si situamos el inicio de la crisis en el año 2007, pues parece ser que vamos a estar un tiempo más largo del deseable en retornar cifras nominales que nos permitan que la actividad crediticia vuelva a fluir, no tasas de 2 dígitos, pero sí en un funcionamiento normal de la economía. Y por eso les comentaba al comienzo esa reflexión que yo puse en esa diapositiva del problema de endeudamiento, el problema de financiación, si existe o no existe crédito y dónde está. Y traigo a colación esta gráfica porque aunque esa gráfica se cierra en el año 2008, es la parte de la derecha, perdón, el segundo trimestre del 2009, la quería traer porque muestra las tasas de crecimiento y endeudamiento de nuestra economía.
Los datos fundamentales que podemos extraer de esa gráfica es que nuestro país está endeudado, está muy endeudado, tan endeudado como que nuestra deuda se sitúa aproximadamente en torno al 366% de nuestro Producto Interior Bruto. Por tanto, España se sitúa en el primer lugar a nivel mundial en endeudamiento. Tanto el Tesoro español, que tiene una deuda sostenible, en torno a la previsión al final, como vimos al inicio, se sitúa en torno al 73% del PIB de deuda pública, pero el problema lo tenemos las empresas y las familias. Las empresas y familias debemos más del 100% de nuestro Producto Interior Bruto, insisto, cada uno de nosotros. Por lo tanto, la suma vertical alcanza ese 366% de deuda sobre el PIB. Es decir, es como si nosotros tenemos una casa de 100.000 euros y debemos 300.000 euros. Se supone que los activos responden de los pasivos, en términos bancarios, ¿verdad? Sí, tenemos que tener una riqueza neta positiva para salir adelante, y la realidad muestra que no. Traigo a colación esto porque si analizamos las tasas compuestas, no nominales, sino compuestas de evolución del crédito, vemos que nosotros nos endeudamos de forma geométrica. No es que un año hacíamos 100 y el año siguiente hacíamos 200, es que hacíamos 100, 200 y 800 en lugar de pasar por el 400. O sea, crecíamos a tasas compuestas que produce ese endeudamiento geométrico. Por tanto, la pregunta, y volvemos al inicio de la ponencia, es realmente si hace falta más crédito o hace falta devolver el crédito. O sea, las entidades financieras aquí presentes podrán confirmar que no es que no haya crédito, es que incluso la demanda de crédito en algunas partidas ha bajado. No hablo de crédito de reposición de circulante, hablo de crédito productivo, ¿no? de empresarios, familias que tengan proyectos que demanden una actividad crediticia productiva. Si vemos, por ejemplo, que muchas familias y muchas empresas estamos endeudados y estamos intentando devolver, más que endeudarnos más, devolver lo que debemos. Y esa es la situación de la economía española. Bien, ¿qué pasará con el crédito, por tanto? Sobre todo el poco crédito que habrá, si circulará y en qué condiciones, ¿no? Bien, yo he traído ahí la actividad del Tesoro español, como vimos antes, el tipo de interés, el mid-swap, más 225 puntos básicos, y a cómo se están financiando las entidades financieras más grandes de este país, tanto Banco Santander, BBVA y Bankinter. Y pongo Bankinter para compararla con las dos entidades más grandes, ¿no? Vemos que tanto Santander como BBVA colocaron en los mercados mayoristas cédulas hipotecarias a 5 y a 3 años. Por tanto, el mercado era receptivo a recibir o a comprar deuda emitida por esas dos entidades financieras. Fíjense que se endeuda a un tipo igual al del Tesoro español, algo que no es habitual. Todos podemos intuir que un Estado es más solvente que sus nacionales. No tenía sentido, aunque ha sucedido, que el mercado ve menos riesgo en una compañía española que en el propio país España. Ha sucedido. Bien, pero estas son emisiones de enero del 2011. Por tanto, vemos que el mercado mayorista ya se está abriendo a financiar entidades privadas españolas. Y traigo Bankinter porque, aunque emite a menor plazo el mismo tipo de activo financiero, cédulas hipotecarias, el mercado le exige mayor rentabilidad. Por tanto, mid-swap más 310 puntos básicos, es decir, más 3,1%. Lo comento porque creo que ya llegados a este punto todos podemos entender que si yo como entidad capto liquidez a esos costes, pues no le puedo prestar a mis clientes a menor coste, porque perdería dinero. Es probable que el crédito a las empresas se sitúe en ese 7% como umbral, a partir de ahí nos sentamos a hablar. Crédito a las familias, crédito comercial, parece ser que no va a bajar de en torno al 10%. Estas son cifras no de una entidad en concreto, son cifras de consenso, y que la financiación hipotecaria de familias para adquisición de primera vivienda o de vivienda habitual se colocarán diferenciales del 1,5-2%. Ya no veremos diferenciales de Euribor más 0,5%, sino el punto de partida se situará en ese Euribor más 1,5-2%. El poco crédito que habrá, en función de todo lo que hemos comentado, se irá recuperando. Vemos mejoría en los mercados mayoristas, tanto en financiación pública como en financiación privada, pero las entidades financieras todavía se financian en diferenciales importantes respecto a lo que habitualmente deberíamos ofreciendo, y trasladarán a los clientes esos mayores costes en mayores diferenciales. Por tanto, bueno, quiero enviar un mensaje positivo, pero que de momento en los próximos años es probable que todavía la situación económica y del crédito, derivado de ese mayor endeudamiento y del poco crédito en circulación, pues siga siendo bastante restrictiva. Y yo más rápido no he podido ir.
Francisco, muchísimas gracias por tu intervención.